chicos, qué gusto saludarlos en esta clase 11. El día de hoy vamos a continuar con medidas de tendencia central. La clase pasada vimos medidas de tendencia central, moda, mediana y media para datos no agrupados. El día de hoy vamos a seguir hablando de medidas de tendencia central, pero cuando los datos se encuentran agrupados en una tabla. Así que es un tema totalmente distinto. El tema anterior es mucho más sencillo de encontrar esas medidas y ahora te pido que pongas atención. Bueno, las siguientes definiciones son necesarias para encontrar los valores descritos en las fórmulas. ¿Por qué? Porque es un poquito más complejo los datos, sacar las medidas de tendencia de datos agrupados a los datos no agrupados, porque los datos están, pues por decirlo así, en la clase pasada están sueltos. Ahora ya se encuentran dentro de un rango, dentro de una frecuencia o dentro de un número de clase. Las medidas de tendencia central señalan el valor alrededor del cual estos datos de una distribución. La más conocida es el promedio o la media aritmética, ¿verdad? Que consiste en sumar todos los valores y dividir el resultado entre el número total de datos, como lo vimos la clase pasada en los datos que no están agrupados. Es por ello que se agrupan en clases o en categorías para elaborar una distribución de frecuencias, ¿ok? Se lleva a cabo, primero se ordenan los datos y luego es más fácil calcular. Bueno, tenemos el concepto de frecuencia, como lo vimos hace dos clases. La frecuencia se define como el número de veces que un dato se repite. Eso es muy importante que tú estos conceptos te los memorices para la tendencia central cuando los datos ya se encuentran agrupados. Tenemos lo que es el rango. El rango es la diferencia entre el valor mayor y el menor presentes en la distribución, ¿ok? Tenemos también lo que es el número de clases. El número de clases para saber en cuántas clases agrupamos los datos. Nos servimos de algún criterio, por ejemplo, el siguiente. Aquí vemos los datos y aquí vemos el número de clases. Dice menores de 50. Encontramos número de clases 5, 7 clases. De 5 y 7. Entre 50 y 99, el número de clases 6 y 10. Entre 100, 250, de 7 a 12. Y más de 250, de 10 a 20. Ese es el número de clases, ese es un ejemplo. Entonces, tenemos otro concepto que son los límites. Los límites son los valores extremos de cada clase o el intervalo que se llaman límites, y cada clase puede tener ambos límites bien definidos, en cuyo caso tiene un límite menor y uno mayor, o bien puede tener límites abiertos cuando se da un rango, por ejemplo, los valores mayores o menores a cierto número, como vimos el ejemplo. Bueno, también tenemos lo que es la marca de clase. La marca de clase consiste en el punto medio del intervalo nada más y se calcula promediando el límite superior con el límite inferior. Tenemos otro concepto de datos agrupados que es el ancho de intervalo, donde los datos se pueden agrupar en clases de igual o diferente tamaño. Este es el ancho o amplitud. El ancho C del intervalo no se puede determinar, se puede determinar mediante la siguiente fórmula. C es igual al rango sobre el número de clase. Muy bien, entonces ya una vez que vimos todos estos conceptos, vamos a comenzar con las medidas de tendencia central. De igual forma, encontramos la media aritmética. Es la más utilizada para caracterizar datos, o sea, cuantitativos, valores numéricos, y hemos visto, ¿verdad?, la clase anterior, que es como sacar el promedio, pero en este caso ya los datos están agrupados. Por lo tanto, la fórmula es totalmente distinta, donde X representa la media aritmética o promedio
nos dice que es la sumatoria del número de clases por la frecuencia de la clase, la marca de la clase sobre el total de los datos. De esta forma se calcula la media aritmética de datos que ya se encuentran agrupados. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente medida de tendencia central. Es la mediana. Para calcular es necesario hallar el intervalo que contiene la observación n sobre 2. ¿Ok? O sea, el total de datos dividido entre 2. E interpolar para determinar el valor numérico de dicha observación mediante la siguiente fórmula. Entonces, cuando los datos están agrupados, la mediana la calculamos de la siguiente manera. Frontera inferior del intervalo más más el producto de esto multiplicado con el ancho del intervalo al que pertenece la mediana. Pero antes de eso, vamos a hacer la división. El total de datos divididos entre 2 menos la cantidad de observaciones que hay antes del intervalo que contiene la mediana sobre la frontera inferior de dicho intervalo, y esto lo vamos a multiplicar por el ancho del intervalo al que pertenece la mediana. Por lo tanto, la mediana es una medida de posición, es decir, divide el conjunto de los datos en dos partes, como lo vimos en el ejemplo, en el concepto de la clase pasada cuando los datos no están agrupados. Bueno, vamos a ver entonces la última medida de tendencia central cuando tenemos datos agrupados. La última de la clase, porque en este tipo de datos agrupados existen un sinfín de medidas de tendencia central. Bueno, la moda. En los datos agrupados se busca la clase primero o la categoría que contiene la mayoría de las observaciones. Esta es la clase modal, porque una distribución puede que tenga dos modas o entonces se llama bimodal, y si una distribución tiene mucho más de dos modas, se llama multimodal. Entonces podemos calcular la moda también con la siguiente ecuación, teniendo los datos agrupados. Recuerden que todo eso cuando los datos están agrupados, distribuidos en sistemas de distribución de frecuencia, es lo que usamos. Mientras están totalmente sueltos o no agrupados como en la clase pasada, es mucho más sencillo identificar estas medidas. ¿Ok? Bueno, la moda es igual al límite inferior de la clase donde se encuentra la moda más la multiplicación del ancho del intervalo por la división de la resta entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase que le procede, más, repetimos, sobre, la sumatoria de esa resta entre la frecuencia de la clase modal y entre la clase que le sigue, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, es mucho más complejo sacar este tipo de medidas de tendencia central cuando los datos ya se encuentran agrupados. Ya existen fórmulas un poco más complejas, porque cuando los datos no están agrupados como la clase anterior, simplemente mediante observación acomodo los datos fácilmente y yo puedo obtener lo que son esas respuestas. ¿Para qué sirve esto? Sirve cuando utilizamos muchísimos datos, tenemos muchos datos y queremos organizarlo. Ahora, cuando los datos no son tantos y no están agrupados, entonces aplicamos las medidas de tendencia que vimos anteriormente, que son las mismas, pero la forma de sacarlos es lo que varía.